Nunca pensé que el día del entierro de mi madre también sería el día en que perdería todo lo que construí durante más de 40 años. Mientras yo lloraba frente a su tumba, un documento firmado en silencio borraba mi trabajo, mi patrimonio y mi futuro sin que yo lo supiera. Hoy tengo 72 años, y esta es la historia de cómo una sola firma, dentro de mi propia familia, me dejó sin nada cuando ya no había tiempo para empezar de nuevo. Siempre fui un hombre tranquilo, de esos que no hacen ruido al caminar. Mi padre murió cuando yo tenía 25 años, y desde ese momento asumí que mi lugar estaba en la casa, cuidando de lo que era nuestro. Teníamos una pequeña imprenta en la colonia, un negocio que mi padre levantó con mucho esfuerzo y que daba lo suficiente para vivir bien, sin lujos pero con dignidad. Cuando él faltó, mi madre, doña Elvira, se vino abajo. Era una mujer de carácter fuerte hacia afuera, pero muy dependiente hacia adentro. Yo era el mayor. Mi hermano Luis era 5 años menor. La dinámica se estableció rápido y sin necesidad de palabras. Luis era el inquieto, el que tenía sueños, el que quería comerse el mundo. Yo era el responsable. Yo era el que abría el negocio a las 7 de la mañana y el que cerraba a las 8 de la noche. Luis se fue a estudiar al norte. Luego se casó. Luego se divorció. Luego se volvió a casar. Venía a visitarnos en Navidad y en el cumpleaños de mamá. Yo me quedé. No me quedé porque nadie me obligara con una pistola. Me quedé porque sentía que era lo correcto. Alguien tenía que cuidar de mamá. Alguien tenía que asegurarse de que las máquinas de la imprenta siguieran funcionando para pagar las facturas, los médicos, el mantenimiento de la casa. Con el paso de los años, esa casa y ese negocio se volvieron mi piel. No me casé. Tuve un par de noviazgos serios, pero siempre había una razón para no dar el siguiente paso. Mamá se sentía mal. Mamá necesitaba que la llevara a sus terapias. Mamá no quería estar sola. Y yo, quizás por comodidad o por cobardía, acepté ese destino. Mamá siempre fue muy clara con las palabras, o al menos eso creía yo. Cientos de veces, mientras comíamos en la cocina, me decía: «Hijo, todo esto es tuyo, tú eres el que lo trabaja, tu hermano ya hizo su vida, él tiene lo suyo, esta casa y el taller son tu patrimonio para cuando yo no esté». Yo le creía. No tenía por qué dudar. Era mi madre. Era la mujer a la que le compraba sus medicinas, a la que le preparaba el desayuno, con la que veía la televisión por las noches. Esa promesa no estaba escrita en ningún lado, pero estaba grabada en las paredes de la casa. Yo pintaba esas paredes cada 2 años. Yo cambié la tubería cuando se rompió. Yo pagué los impuestos prediales religiosamente durante 4 décadas. Actuaba como dueño porque, en mi mente, yo ya lo era. Solo faltaba el trámite de la muerte, un trámite que uno nunca desea, pero que sabe que llegará. Los últimos 5 años fueron difíciles. La salud de mi madre se deterioró mucho. Demencia senil, decían los doctores, aunque tenía momentos de una lucidez que asustaba. Fueron años de cambiar pañales, de no dormir, de contratar enfermeras que duraban poco porque el carácter de mi madre se volvió agrio, agresivo. Luis venía poco. Decía que no soportaba verla así. Yo tampoco lo soportaba, pero ahí estaba, sosteniendo su mano cuando gritaba, dándole de comer en la boca. En esos momentos de lucidez, ella me miraba a los ojos y me acariciaba la cara. Me decía que yo era su ángel, que no sabía qué haría sin mí. Esas palabras eran mi sueldo, eran lo que me hacía aguantar el cansancio y la soledad. Pensaba que, al final del camino, al menos tendría mi hogar, mi refugio, mi tranquilidad asegurada. Mamá murió un martes de noviembre. Fue una muerte tranquila en su cama. Yo estaba ahí. Le cerré los ojos. Lloré, pero también sentí un alivio inmenso. Un alivio del que uno se siente culpable, pero que es real. Pensé que por fin podría descansar. Pensé que podría vender la maquinaria vieja, rentar el local de la imprenta y vivir de las rentas en la planta alta de la casa, dedicándome a leer o a pasear, cosas que nunca había podido hacer. El funeral fue rápido. Luis vino con su nueva esposa. Lloró mucho frente al ataúd. Recibió los abrazos de los vecinos,
Contó anécdotas graciosas de cuando éramos niños. Yo me mantuve al margen, ocupándome de los trámites, de pagar a la funeraria, de los cafés. La gente me daba el pésame y me decía: «Ahora a descansar, don Roberto. Usted ya cumplió como los grandes». 2 semanas después el notario nos citó. El licenciado Galván era un hombre serio, que había llevado los asuntos de la familia desde la época de mi padre. Yo entré a su oficina con la tranquilidad del que va a recoger un paquete que ya pagó. Luis estaba nervioso, miraba el reloj, tenía prisa por regresar a su ciudad. Nos sentamos frente al escritorio de caoba. El notario abrió una carpeta de piel, sacó un documento. Se ajustó los lentes y nos miró por encima de los cristales. Hubo un silencio largo, incómodo, un silencio que no me gustó. «Antes de leer el testamento», dijo el licenciado con voz ronca, «debo informarles que este documento fue redactado y firmado hace 6 meses. Doña Elvira solicitó que yo acudiera a la casa para realizarlo. Me extrañó. Hace 6 meses mi madre apenas podía hilar 3 frases coherentes. O eso pensaba yo. Miré a Luis, pero él miraba al suelo. El notario comenzó a leer. El lenguaje legal siempre es enredado, lleno de términos que dan vueltas, pero el golpe fue seco y directo. Declaro como heredero universal de todos mis bienes, incluyendo el inmueble ubicado en la calle Colima, así como el local comercial y la maquinaria contenida en él, a mi hijo Luis Alberto». Dejé de escuchar. Sentí un zumbido en los oídos. Miré al notario, esperando que fuera un error de lectura, una broma de mal gusto, pero el notario seguía leyendo. «Asimismo es mi voluntad que a mi hijo Roberto se le permita habitar la propiedad por un periodo improrrogable de 3 meses a partir de mi fallecimiento, tiempo tras el cual deberá desalojar el inmueble para que el heredero disponga del mismo». El notario dejó el papel sobre la mesa. Yo no podía respirar. No estaba enojado, estaba en blanco. Era como si me hubieran arrancado el piso. Miré a mi hermano. Luis no me miraba. Tenía la vista fija en sus manos entrelazadas. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi voz sonó extraña, ajena, como la de un viejo cansado. El notario suspiró. «Es la voluntad de tu madre, Roberto. Ella fue muy insistente». «Pero», balbuceé, «ella siempre dijo, yo pagué todo, yo la cuidé». Luis ni siquiera estaba aquí. Luis levantó la vista entonces. No había culpa en sus ojos. Había una frialdad defensiva. «Mamá me llamó, Roberto», dijo Luis. «Hace 6 meses. Aprovechó un día que tú saliste al banco. Me llamó y me pidió que trajera al notario». «¿Por qué?», pregunté. «Solo quería entender». «Porque ella decía que tú no tenías ambición», soltó Luis. Las palabras cayeron como piedras. Dijo que si te dejaba la casa y el negocio, te ibas a estancar, que te ibas a quedar ahí encerrado hasta morirte. Dijo que yo tenía familia, que yo tenía hijos que necesitaban patrimonio. Dijo que tú estabas solo y que tú ya estabas acostumbrado a vivir con poco. Me quedé helado. No era solo la casa, no era solo el dinero, era lo que mi madre pensaba de mí. Mientras yo le limpiaba la boca, mientras yo renunciaba a tener una esposa, a tener hijos, a tener una vida propia para cuidarla a ella, ella me veía como un fracasado. Me veía como alguien que no merecía nada, porque no había hecho nada más que servirla. Mi sacrificio no valía nada para ella. Al contrario, le causaba desprecio. Para ella, el éxito era Luis, el hijo que se fue, el que apenas la visitaba. Yo era solo el mueble útil que estaba ahí para que no le faltara nada. «Hay algo más», dijo el notario interrumpiendo mis pensamientos. Sacó un sobre cerrado de la carpeta. «Doña Elvira dejó esta carta para usted, don Roberto». Tomé el sobre. Mis manos, manchadas de tinta y curtidas por el trabajo de años, temblaban. Lo abrí. Era la letra de mi madre, temblorosa pero legible, una letra que yo conocía mejor que la mía. «Roberto, sé que estarás enojado, pero tienes que entender que una madre siempre busca lo mejor para sus hijos. Tú eres un hombre bueno, pero eres débil. Te conformas. Tu hermano necesita ayuda para sus negocios, tiene deudas, tiene una familia que mantener.
Tú siempre has sabido arreglártelas con lo mínimo. Dios sabe que te agradezco lo que hiciste por mí, pero no puedo dejar que la casa se pierda en la inactividad. Tienes 3 meses. Busca un cuarto, busca un trabajo. Te hará bien salir de esas 4 paredes. Es por tu bien. Dejé la carta sobre el escritorio. No grité, no golpeé la mesa. Simplemente sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No era el corazón, era algo más profundo. Era la dignidad. Luis se aclaró la garganta. Roberto, mira, no tiene que ser a los 3 meses exactos. ¿Podemos ver? No, dije. Me puse de pie. Las rodillas me dolían. Me sentía viejo, más viejo que nunca. Si eso es lo que dice el papel, eso es lo que se va a hacer. Salí de la oficina del notario. El sol de la tarde me lastimaba los ojos. Caminé por la calle sin rumbo fijo. Pensé en la casa, en mis libros, en la estantería que yo construí, en el jardín que yo regaba todas las mañanas. Ya no era mi casa. Nunca lo fue. Yo había sido un conserje, un cuidador, un empleado sin sueldo que pagaba por el privilegio de servir. Llegué a la casa. La vi desde la acera de enfrente. Se veía igual que siempre. Las cortinas que yo había lavado la semana pasada. La puerta barnizada. Entré. El silencio era absoluto. Antes, ese silencio me daba paz. Ahora me parecía una burla. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de la sala a oscuras. Pensé en pelear. Pensé en contratar un abogado, en impugnar el testamento alegando la demencia de mi madre. Sabía que tenía posibilidades. Los informes médicos estaban ahí. Podía probar que ella no estaba en sus cabales. Podía arrastrar a mi hermano a los tribunales. Podía gastarme los pocos ahorros que tenía en una guerra legal. Pero luego recordé la carta. Eres débil. Te conformas. Sí, peleaba. Lo hacía por la casa o por el amor de mi madre. Y me di cuenta de que el amor de mi madre no se podía ganar en un juicio. Ella había tomado su decisión. Ella me había juzgado y sentenciado mientras yo le daba las medicinas. Pelear por la casa no iba a cambiar esa verdad. La casa estaba vacía de significado. Al día siguiente comencé a empacar. No esperé los 3 meses. No quería deberle ni un minuto de caridad a mi hermano ni a la memoria de mi madre. Empacar una vida a los 72 años es una tarea triste. Uno se da cuenta de lo poco que realmente tiene. La ropa vieja y gastada, unos cuantos libros, las fotos. Dudé con las fotos. Había álbumes enteros, fotos de mamá y yo en el parque, fotos de cumpleaños. Al final las dejé todas. Las dejé sobre la mesa del comedor. No me llevé ni una sola imagen de ella. Si ella había decidido borrarme de su legado, yo decidí borrarla de mi memoria. Vendí lo poco que era mío. Mi cama, mi televisión. Con ese dinero y mis ahorros busqué un lugar. Encontré un cuarto pequeño en una zona más modesta de la ciudad. Un cuarto con una ventana que da a un muro de ladrillos. No hay jardín, no hay taller. El día que entregué las llaves, Luis estaba ahí. Se veía incómodo. Roberto, en serio, no tienes que irte así. Podemos hablar de la imprenta, tal vez tú podrías seguir trabajándola y... Le puse las llaves en la mano. Estaban frías. La imprenta es tuya, Luis. La casa es tuya. Haz lo que quieras. Véndela, rentala, tírala, ya no es mi problema. Pero ¿a dónde vas?, preguntó. ¿De qué vas a vivir? Lo miré a los ojos. Vi al niño con el que jugaba. Vi al hombre que mi madre prefería. Y no sentí odio. Solo sentí una distancia infinita, como si estuviéramos en continentes distintos. Voy a vivir de lo único que me dejaron, le dije. De mi soledad. Me di la vuelta y caminé hacia la parada del autobús con mis 2 maletas. No volteé a ver la casa. Sabía que si volteaba me convertiría en estatua de sal. Han pasado 2 años desde entonces. Vivo en este cuarto. Conseguí un trabajo de medio tiempo como velador en un almacén. Es un trabajo tranquilo. Paso las noches despierto, cuidando cosas que no son mías igual que hice toda mi vida. Pero la diferencia es que ahora sé que no son mías. Ahora recibo un cheque cada 15 días. Nadie me promete herencias, nadie me dice que me quiere. Y en cierto modo, estoy en paz. A veces por las noches pienso en mi madre. Pienso en la crueldad de su amor.
Entendí que el amor de una madre no siempre es incondicional, ni justo. A veces es egoísta, ciego y caprichoso. Ella creyó que me estaba dando una lección, que me estaba empujando a vivir. Y lo logró. Estoy viviendo. Estoy sobreviviendo. Pero el costo fue perderla a ella para siempre. No con la muerte, sino con la verdad. Mi hermano vendió la casa a los 6 meses. Se gastó el dinero en un negocio que fracasó al año. Me enteré por un conocido. No me llamó. Yo tampoco lo busqué. El testamento de mi madre cambió mi vida, sí. Me quitó el techo, me quitó el pasado y me quitó la familia. Pero me dio una verdad dura y fría con la que puedo vivir. Al final del día, uno solo se tiene a sí mismo. Y a los 74 años, descubrir que uno puede seguir de pie después de que le quitan el suelo, es lo único que se parece a una victoria.